que tu amor cual ancla firme una a ti mi corazón. Bendito sea el Señor, porque nosotros no estamos sostenidos por el desayuno que hoy tomamos, aunque le agradecemos al Señor a los que han tomado desayuno el día de hoy. Nuestra capacidad de no dormirnos hoy no está en que hayamos tomado suficiente café, que le echamos suficiente azúcar de pronto para activarnos más. Nuestra capacidad de adorarlo no está en si llegamos o no llegamos a una canción, o si ese no era el tono adecuado, o si la letra no estaba. Nuestro sostén viene en Él. Y hoy vamos nosotros a ver, mis hermanos, responder esta pregunta. ¿Quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que incluso si usted ya sabe dónde tiene que mantenerse en pie, hoy usted pueda reflexionar en cómo su vida refleja esa realidad. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios, ayúdanos a que nosotros no confiemos en nuestros planes, sino en los tuyos. A que nosotros hagamos las cosas que tengamos que hacer con excelencia porque es para tu gloria, pero que no pensemos que aún eso que hicimos con excelencia es garantía de que todo va a salir bien. Que todo va a salir, Señor, conforme al propósito por el cual nos reunimos. Nuestro propósito de reunión, Señor, es que tu nombre sea exaltado y ningún otro. No es un culto, Señor, a mí. No es un culto, Señor, a mis hermanos, a los que sirven. No es un culto, Señor, a ninguna otra persona, a ningún otro, Señor, que esté aquí. Es un servicio de adoración, un tiempo, Señor, que pasamos aquí para reconocer tu señorío y tu grandeza. Así que, Señor, te rogamos, prepara nuestros corazones para ello. Porque hoy vamos a hablar, Señor, vamos a ver de unos juicios que, si bien son severos, nos lleva a hacernos esas preguntas. Ante ello, ante ti, ¿quién podrá mantenerse en pie? Así que ayúdanos, Señor nuestro, a que podamos nosotros verte a ti en medio, Señor, de tu justicia, en medio de tus juicios. Tú eres el juez justo que gobierna, Señor, con justicia, que gobierna con sabiduría, que gobierna, Señor, con gracia, pero también, Señor, de una manera contundente. Así que ayúdanos hoy a verte a ti en nuestro texto y a reconocer tu señorío y grandeza, a rendirnos ante tu palabra. Te lo pedimos, oh Señor eterno. Amén y amén. Mis hermanos, ¿cuánto tiempo usted cree que puede permanecer estando de pie? ¿Cuánto tiempo podría ser suficiente tiempo para que nuestras piernas empiecen a cansarnos de estar de pie? Algunos quizás a los 30 minutos ya estamos inquietos, ya nos buscamos sentar. Usualmente yo en un tiempo de servicio que duramos estamos aproximadamente promedio de unas 3 a 4 horas reunidos y en la mayor parte de ese tiempo estoy de pie. Sin embargo, usted me ve que ya en este momento, mientras les he hecho esa pregunta, yo me he cambiado de posición todo el tiempo. Ahora, hubo un joven youtuber australiano que estuvo 38 horas de pie en la misma posición. El récord mundial en ese momento era de 35 horas que lo tenía un hombre de la India. Y este joven dijo, yo voy a romper ese récord, y estuvo de pie durante 38 horas. Ahora, en esa instancia, uno estar así de pie, uno se enfrenta a muchas otras cosas, dolores ya propios de uno estar en esa posición, de cansancio y demás. Pero este joven tuvo que soportar que, como lo hizo en YouTube y lo transmitió, llegó gente que nunca está de más a molestarle. Entonces le echaban mostaza, le ponían sombrero, lo molestaban, le hacían muchas cosas intentando impedir que él pudiera mantenerse en pie en el tiempo para cumplir su récord. Mis hermanos, la pregunta que tenemos ante nosotros hoy no busca llevarnos a romper un récord mundial de cuánto tiempo vamos a estar puestos de pie de manera literal. Esta pregunta está conectada con esa idea que tenemos nosotros de cómo podemos sostenernos o cómo podemos permanecer firmes cuando cosas pueden hacernos tambalear. A eso nos referimos con esta pregunta. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Pero de manera particular o de manera muy específica está asociado a lo que el Señor nos va a decir en su palabra que Él va a hacer, que Él va a enviar. Y ante esas cosas
que los sellos al abrirse nos revelan, ¿quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá prevalecer? ¿Quién no terminará doblegándose cuando vengan los juicios del Señor? Acompáñenme, Apocalipsis 6, y veamos lo que nos dice el Señor en su palabra que contiene el libro cuando se rompe cada uno de sus sellos. Dice la palabra del Señor: entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno: ven. Miré y había un caballo blanco. El que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo rojo. Al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré, y había un caballo negro, el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Y miré y había un caballo amarillento, el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos, de sus hermanos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro, como cilicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. Y aquí está la pregunta: ¿y quién podrá sostenerse? O como dicen otras versiones, ¿quién podrá mantenerse en pie cuando ese día llegue? Mis hermanos, si se tratara esto de un evento que ocurriera en un solo instante, en el día de hoy, esa pregunta deberíamos hacernos: ¿quién de nosotros podría mantenerse en pie? ¿Quién de nosotros? ¿Qué nos haría a nosotros mantenernos en pie? Usted y yo lo sabemos, pero quiero afirmarlo en la idea central del pasaje del día de hoy. Solo bajo el amparo del Cordero podremos mantenernos en pie ante su justicia. Cuando el Señor aplique justicia, solamente será el Cordero de Dios el que a nosotros nos dé amparo para poder mantenernos en pie, para poder permanecer firme, para poder nosotros estar sostenidos. Así que, mis hermanos, no hay ninguna otra cosa que importara más en nuestras vidas que esto que hizo Jesús, que dar salvación. Porque nosotros nos preguntamos a veces, ¿la salvación de qué se trata? Y pensamos en el contexto de: soy librado del infierno, o mis pecados han sido perdonados. Pero se nos olvida por qué se llama salvación. Se llama salvación porque fuimos salvados de algo o de alguien. Fuimos salvados de la ira de Dios. Fuimos librados de la condenación que merecían nuestros actos por la sangre del Cordero, de aquel que es digno, que permiten que abra los sellos. Así que necesitamos recordar en este texto esa gran verdad, porque nuestro Dios es veraz. Si creemos que Él existe y si creemos que Él es verdadero en todo lo que Él dice, esto ocurrirá a la manera como tenga que ocurrir.
en la soberanía como el Señor lleva que esto se lleva a cabo. Pero en toda la Escritura encontramos que hay un día de la ira del Señor, ante quienes los hombres se presentarán ante Él. Y la pregunta es, ¿quién estará de pie en ese día? La idea de estar de pie es quién puede permanecer, que cuando Él venga a castigarlo, los que caen, que es la idea del Salmo 91, caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, los que reciben el juicio del Señor, pero al que es del Señor, al justo, no le pasará ningún mal. ¿Por qué? Porque Él está bajo el amparo del Cordero. Mis hermanos, veamos cómo este texto, en lugar de ser desesperanzador, nos lleva a tener esperanza en el Señor. Pero tenemos que atender cómo estamos viviendo. No en vano se nos ha dado los mensajes a las 7 iglesias, las 7 cartas a las iglesias. Porque podrías pensar que eres cuando no lo eres. Así que atiende este mensaje. No importa si eres cristiano desde chiquitito, desde la cuna, como dicen algunos, cosa que no existe, pero eres cristiano desde pequeño. Atiende hoy la palabra del Señor y que sea en Él donde tú y yo nos aferramos. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, teniendo en cuenta lo que conocemos de manera más popular, los 4 jinetes del Apocalipsis. Vamos a ver en esos primeros 4 sellos una parte en particular, y es ver allí el avance de los juicios. ¿Quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse en pie ante el avance de los juicios? Versículos 1 al 8. Nosotros tenemos que ver que el lenguaje del libro de Apocalipsis y el lenguaje de los libros proféticos es un lenguaje figurado, no es un asunto literal. Cuando nos hablan de ciertas cosas, no nos dicen que literalmente de repente va a aparecer un ser como si estuviera en un caballo o algo. Nos está indicando qué es lo que trae ese emisario del Señor, eso que el Señor envía. Y nos presenta como si se tratara de un corcel que está haciendo, de un caballo que está siendo montado y que trae un asunto. Ahora, el tema es que vamos a darnos cuenta que ese caballo no aparece de repente en Apocalipsis, sino que ya era algo que previamente se había anunciado desde el libro de Zacarías, pero que incluso desde la ley del Señor se anunciaba lo que traería, las consecuencias que traería el ser desobediente ante el Señor, que están conectadas con esta misma idea. Fíjense en primer lugar lo que nos dice el primer jinete o el primer sello cuando se abre, lo que nos informa. Entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno, ven. La idea es muy sencilla. El Cordero abre el sello y entonces uno de los 4 seres vivientes dice, ven. ¿Y quién viene? Bueno, mira a Juan y ve que un caballo blanco que estaba montado, el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Yo sé que usted quiere saber quién es ese que está allí y en cada uno de ellos quién es y qué trae. Ahora, yo quiero decirle que el punto principal no es descubrir con total precisión quién es, porque incluso entre otras cosas, en la preparación de la enseñanza del sermón, hay varias posiciones también en ciertas cosas, porque algunos dicen que este que está en el caballo blanco es Jesús y que lo que está haciendo es que él envía primero para intentar conquistar a algunos que son del Señor, porque luego va a aparecer en el capítulo 19 la figura de aquel que está montado en el caballo blanco para traer juicio. La cuestión, mis hermanos, es que este que está montado en este caballo blanco está conectado a una señal de juicio. Y todo cuando se abre el sello es el Cordero quien los abre. De manera que todo lo que está aquí conectado tiene que estar anclado a esa realidad de un juicio. Y más bien se puede parecer al ser que va a aparecer más adelante cuando suenen las trompetas y cuando las copas hayan que abrirlas. Y es un ser que parece ser Cristo, pero no lo es. Que conquista a algunos y si no es Cristo, su conquista es a través del engaño. Podría ser que que está en el caballo blanco a manera de juicio del Señor es como él diría en Mateo capítulo 24, no sé si alguno se acuerda, que en Mateo 24, cuando Jesús habla de las cosas que han de suceder, él dice, versículo 4 de Mateo 24, Jesús le respondió, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. El lenguaje de Mateo 24 es conectado con las señales que vendrán en el fin. Y una de las señales de que el tiempo se acerca serán algunos que engañando dirán que son el Cristo cuando no lo son. Así que muy probablemente puede que este caballo blanco sea un engañador,
que viene como con conquista, que viene trayendo y engaño. Ahora, mis hermanos, el punto del texto no es descubrir quién es cada uno de los jinetes. Podría decirles que me inclino por esta posición. Es decir, que se trata del que engañará, porque más adelante vamos a verlo de manera más clara cuando nos dice que hay unos que buscan con la intención clara de engañar al pueblo del Señor o engañar a algunos para sacarlos pensando que eran y no lo eran, no eran del Señor. Pero nos está presentando sí o sí el texto que se trata de los juicios del Señor que han empezado a andar. Versículo siguiente: cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo rojo, al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Que usted dirá, este es más fácil de entenderlo, tiene que ver con la guerra, tiene que ver con matarse unos a otros. Y fíjense, estamos viendo eso en medio nuestro. Sí lo vemos, pero usted no ve un caballo rojo. Pero usted está viendo que está sucediendo cosas. No importa la posición ni siquiera escatológica, es decir, una posición de los fin de los tiempos que usted tenga. Si usted es de los que piensa que el milenio que habla en Apocalipsis ya empezó a ocurrir cuando Cristo resucitó, o si usted está esperando que Él baje para que ocurra un periodo de 1000 años, no importa la posición. El tema es que el plan de redención del Señor está avanzando y sus juicios se están ejecutando. Lo que Él ha determinado se va a ejecutar y Él no va a dejar que el mal impere. Y si algunos murieron haciendo el mal, el Señor les hará pagar. Así como los que han muerto en Él, el Señor los tendrá para siempre con Él. Tenemos que tener eso como certeza, que el propósito del libro es mostrarnos el Señor está en control. Por eso, mis hermanos, la idea que usted va a encontrar es que a veces vamos a ver que de repente usted va a encontrar en un pasaje como la Torre de Babel. Los hombres se rebelan contra el Señor. ¿Y qué hace el texto? ¿Qué nos dice que hizo Dios? Dice que Dios desciende y mira la maldad de los hombres. Pero cuando nos encontramos con Sodoma y Gomorra, nos dice que el Señor manda unos emisarios para que estos observen la maldad, porque dice el Señor, la maldad de esa gente ha subido a mi presencia. Entonces nos presenta que en un caso como si Dios descendiera, y en el otro caso que vienen unos testigos que le informan al Señor y Él sabe que esta gente está en maldad. Pero el Señor en ambas ocasiones les manda un castigo, les envía un castigo. Ahora, la idea que nos está presentando Apocalipsis es que usted y yo tengamos esto en cuenta. Aunque el Señor envíe juicios, aunque el Señor sepa todo lo que hacen los hombres, Él nunca deja de estar sentado en el trono. Por eso la imagen que nos presenta es uno que sigue en el trono sentado y envía a sus heraldos para que le informen, para que también hagan y cumplan sus juicios. ¿Para qué? Para que no olvidemos, porque si dijéramos, el Señor está atento y va a traer juicio, de repente la imagen de que alguien estaba sentado en el trono reinando se nos va a quitar de nuestra mente. Y ahora, ¿quién reina si Él no está sentado en el trono? Así que nos dice, el juicio que el Señor envía lo hace porque Él sigue siendo el rey y controla absolutamente todas las cosas. Así que incluso estas situaciones que vemos difíciles están controladas por aquel que reina todo el universo. Versículo 5. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Y miré, y había un caballo negro. El que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Claramente también podemos asociar y podemos ver que este tercer jinete, este tercer emisario, este tercer juicio del Señor está conectado con el tema del hambre. ¿Por qué? Porque nos dice que la gente, miren, es como, no sé cuánto, vamos a hacer un aproximado, como si el salario mínimo por día fueran 60,000 pesos. Entonces 60,000 pesos alguien se gana y con eso va a la tienda y se compra una bolsa de harina de trigo. Está la inflación altísima. La situación de hambre es tremenda, o sea, porque lo que te ganas en un día nada más te sirve para una medida de harina de trigo. Bueno, algo así es lo que está diciéndonos el texto. El denario era la moneda del salario de un día. Una persona iba a trabajar todo el día para esto. Lo que nos está presentando es el hambre forma parte también del juicio del Señor. Una vez más, si usted y yo hemos leído el Antiguo Testamento y sobre todo los primeros 5 libros de la Biblia, nos daremos cuenta que todas estas jinetes, estos juicios están conectados con lo que el Señor le dijo al pueblo que traería por su desobediencia. Cuando ustedes me sean desobedientes y sean infieles al pacto, yo les voy a traer a ustedes la espada, la guerra, van a venir contra ustedes enemigos, van ustedes a encontrar hambre,
van a morir. Y evidentemente está involucrada la idolatría, que al fin y al cabo no es otra cosa sino dejar al Señor, que es el Dios, por irnos por otro Dios, lo cual es engaño, lo cual es producto de ser engañados. De manera que todo está conectado, el juicio del Señor, a lo que Él ya nos ha revelado en su palabra. Simplemente, una vez más, el lenguaje es simbólico. Y termina entonces el cuarto sello diciéndonos: cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Y miré, y había un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Se le pregunta a Jesús un día acerca del tema. Estaban hablando del tema y estaba el tema de la muerte en medio de ello. Y Jesús dice: no teman al que puede matar tu cuerpo, sino que teman al que puede matar el cuerpo y el alma. Y esa es la idea que nos presenta aquí, cuando nos habla que a la muerte la seguía, ¿qué cosa? El Hades, el lugar donde se propone que van a permanecer aquellos. Es la misma idea de conectarlo con la idea del infierno. Así que nos está mostrando a estas personas: mira, lo que viene en juicio no es solamente que van a morir, porque todos al final morimos, sino que a esto los alcanzará también el Hades. No tendrán para ellos la misericordia que tú y yo hemos tenido, que moriremos una sola vez y no experimentaremos la muerte segunda. Pero a estos que son rebeldes contra el Señor, cuando el Señor les aplique el juicio, morirán dos veces, en el sentido de la muerte física y la muerte eterna, es decir, el infierno. De modo que, mis hermanos, el lenguaje aquí no es toquemos palmas, qué alegría. Es un lenguaje de juicio, es un lenguaje de atención a esto. Dios es un juez justo y Dios no dará por inocente al culpable. Por eso, hermano mío, si los mensajes a las 7 iglesias no te fue suficiente, este mensaje debería hacerte a ti lo suficientemente despertador para que tú empieces a examinar tu vida. ¿En quién se sostiene tu fe? Si estos sellos se cumplieran hoy completamente, viéramos todo esto ocurrir, hermano mío, ¿quién te sostendría? ¿En quién te sostienes? ¿En quién te afirma tu vida? Tenemos que hacernos esa pregunta, porque si no, nosotros podríamos vivir una vida lejos del Señor, al pensar nosotros que podemos ser sostenidos por cualquier otra cosa y no Él. Pero fíjense que la historia no solamente queda allí, sino que luego nos presenta una realidad de aquellos que han muerto en el Señor, aquellos que en vida dieron su vida por Él, aquellos que en vida murieron a causa de la palabra del Señor, lo cual nos lleva a considerar los versículos del 9 al 11 bajo la premisa de que nosotros, ¿quién podrá mantenerse en pie ante la realidad de la fidelidad de nuestro Dios? Cuando nosotros veamos que Él es fiel, pero que por ser fiel el sufrimiento también nos alcanza. Entonces, ¿quién podrá mantenerse en pie ante el costo de la fidelidad? Ser fiel al Señor demanda de nosotros el que nosotros algunas veces tengamos que sufrir por causa de la fe. No es sufrir por la fe que nosotros hoy tengamos calor un domingo en la mañana en una casa donde estamos reunidos. Eso no es sufrir por la fe. Sufrir por la fe, hermanos, es que por causa de lo que nosotros creemos tengamos la posibilidad de traer hacia nosotros algún tipo de mal, incluso la muerte, como estas personas aquí les ha ocurrido. Fíjense que cuando Jesús abre el quinto sello nos dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. De repente nos presenta, así como nos ha mostrado un montón de cosas en el palacio real, se nos muestra que hay un altar, que había unos inciensos, que eran las oraciones de los santos, pero de repente se nos muestra que debajo del altar están las almas de los que han muerto por causa de la fe. Y estos que están allí no están quejándose, sino que están confiando en que Él es el que aplica el juicio. Señor, ¿hasta cuándo?
¿Cuándo acabarás con estos malvados? A lo que estuvimos hoy temprano, vimos que en el Salmo 94 se nos muestra eso. Dios, tú eres el Dios de las venganzas y nosotros estamos aguardando que tú apliques tu juicio, tu venganza sobre aquellos que nos han lastimado. Y estas almas están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Y Él le dice, calma. No les dice hasta cuando yo lo decida, que al final también es el Señor y podría decirlo, sino que todavía faltan otros más que tienen que sufrir por causa de la fe. Hermano, usted no piense, tengamos en cuenta de estas dos cosas. En primer lugar, no importa si en este mundo nosotros sufrimos aflicción por causa del Evangelio, nuestras almas están seguras en Él. Podrán matar nuestro cuerpo, pero no nuestra alma. Podrán nosotros atentar con nuestra vida, pero el Señor nos sostendrá. Y eso es lo que nos da aquí seguridad. ¿Quién podrá estar de pie? Aquel que esté escondido, aquel que se ha lavado en la sangre del Cordero, aquel que está en Él. Cuando el Señor aplique y como aplique su juicio en la hora que Él determine, que es una necedad la gente que sigue insistiendo en intentar saber cuándo, porque no hay manera que aciertes. No hay manera, porque el Señor dice que nadie sabe. Así que nadie sabe ni antes, ni ahora, ni después. No existe. El número que diga una persona, ninguno lo va a acertar. Porque el Señor dijo que nadie lo sabe, nada más Él. Así que no se asuste usted cuando digan calendario maya. No pare bola, no preste atención. No preste atención. Es el Señor el que lo sabe. Usted confíe, si usted está en Él, usted está escondido en Él, usted está seguro. Y si usted lo mataran aquí por causa de la fe, su alma está guardada en Él. Lo segundo que tenemos que ver, hermanos, es que tú ni yo estamos exentos de ser los mártires que hacen falta aquí, de no ser uno de esos mártires. Él está diciendo que faltan unos mártires. No se asuste, recuerde, su alma va a estar guardada. El Señor lo sostiene, pero Él dice que faltan unos por martirizar. En el próximo capítulo vamos a ver que está una multitud. Ahí están todos los creyentes, pero no todos los creyentes han sido martirizados. Pero aquí en esto que está mostrándonos aquí es para contrastar. Si el juicio llegara y si la guerra llega y mueren cristianos en medio de ello, uno podría decir, entonces ¿para qué le sirvió a este ser cristiano si se murió también? Sí, pero él nada más muere una vez. Porque su alma está segura y guardada en el Señor. Y Él está esperando para aplicar lo que tiene que aplicar. Ahora, hermano, no tema usted sufrir por causa de su fe. Y aquí yo necesito predicar de esto. En estos días se ha hecho viral la respuesta de un pastor argentino que dice que no es pastor cuando toda su vida ha dicho que es pastor. Cuando el mejor honor que puede tener un hombre sobre la faz de la tierra es que el Señor lo use para pastorear a su iglesia. ¿Sabe con qué se nos compara aquellos que pastoreamos a la iglesia? Con el amigo del novio. Hermano, yo estoy seguro que si usted se fuera a casar, ya lo casado no, pero haciendo el ejemplo, si usted se fuera a casar por primera vez y usted dice, ¿será que yo le doy a mi amigo para que me cuide a mi esposo una semana mientras yo me voy a casar con ella y que él se encargue de que todo lo que ella necesita lo haga? Le aseguro que usted teme hacer eso. Pero Jesús a los pastores los dejó como los que cuidan a su esposa. Como los que mientras Él viene, cuando Él se presente, le tendrán que rendir cuentas. Aquí está tu esposa, la cuidé, no la mancillé, no la lastimé, no le ensucié su vestido, la mantuve fiel para ti. Se nos pide ser fieles y no ser unos cobardes que cuando nos preguntan las cosas decimos, yo no soy eso. O cuando nos preguntan, ¿puedes matar a un niño antes de nacer? Y tú digas, no estoy ni a favor ni en contra. Te aseguro que ese hombre, no sé si estará en la lista del capítulo 7, porque yo no soy el que decido quién se salva, pero él no va a estar aquí. Un cobarde de esos nunca estará bajo el altar de los martirizados. Pero cuando tienes la oportunidad de testificar fielmente de tu Señor, tienes que hacerlo. Hermano mío, tienes que hacerlo. No te acobardes. No tomes ese ejemplo malo. Si el Señor demanda de nosotros que prediquemos fielmente, porque si nos preguntaran, ¿qué opina usted de la ley? Me están preguntando a mí. ¿Usted qué opina, Ángel Miranda, acerca del aborto? Me están preguntando a mí. No me están diciendo de qué opinaron los colombianos, si se tratara de Colombia. Es lo que yo pienso. Y es matar, es asesinar. Porque el Señor así lo dice. Mis hermanos, nosotros tenemos que saber que el ser cristianos demanda de nosotros una fe genuina que se vive y una fe que se anuncia también, una fe que se proclama. Así que pidámosle al Señor, Señor, aunque sea costoso,
El ser fiel, yo quiero estar manteniéndome en pie en lo que tú dices, en lo que tú informas. El costo de estos hermanos que fueron fieles fue la muerte. Y podamos decir, Señor, si tú me tienes en la segunda lista de lo que no sabemos, que quiénes son esos mártires que hacen falta, pues Señor, que sea para tu gloria. Ahora, si usted es cristiano, la próxima semana vamos a ver la otra lista, donde están todos los redimidos. Pero ninguno sabemos si vamos a ser martirizados. Pero mis hermanos, requiere de nosotros un alto costo el ser cristiano, morir a nosotros y vivir para nuestro Dios. Así que no tomes, mi hermano, esa cobardía. Quien se avergüenza del Señor aquí, dice que el Señor se avergüenza de él allá. No le pertenece. Por tanto, mi querido hermano, yo no estoy hablando de la fe de la persona, estoy hablando del testimonio que dio en un momento. ¿Ok? Lo demás no lo sé. Pero en tu caso, mi hermano, mantente firme, mantente en pie, refugiándote bajo el amparo del Cordero. No tenemos ninguna otra opción en la cual refugiarnos. Usted y yo tenemos ejemplos de hermanos que son fieles. Hace unas semanas vi un video de testimonio de una mujer. Por causa de la fe, su hijo de menos de un año fue aserrado en el medio, abierto. Su esposo asesinado y su hijo mayor asesinado delante de ella. A ella le cortaron, no recuerdo si fueron las dos o una sola de sus manos, simplemente por ser cristiana, y su familia por serlo. Los que murieron y ella, sus almas están guardadas en el Señor. Mano, yo prefiero eso, y se lo digo hoy. Yo prefiero eso a tener que ser un cobarde pusilánime, que cuando tiene que hablar la verdad de su Señor se acobarda. Y si hemos de morir por causa del Evangelio, ese es el costo por la fidelidad a nuestro Dios. Y usted y yo tenemos que confiar en ello. Nuestra alma será segura. Si usted cree en el Señor y cree en la resurrección, usted tiene que confiar. No importa lo que viva aquí ni lo que padezca. El Señor merece toda la gloria. Y mi vida, una vida fiel en adoración a Él. Así que podamos nosotros sabernos. El lenguaje del texto nos lleva a nosotros a saber, podás incluso sufrir fuertemente, pero el Señor te sostiene. Y habiendo visto esto, nos presenta entonces la última o la etapa final de todo el juicio del Señor. Y es cuando nos habla del sexto sello, que lo veremos en los versículos finales, bajo la premisa de quién podrá mantenerse en pie en el día de la ira. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro, como cilicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse? Hermanos, lee una persona con conocimiento científico acerca del tamaño de las cosas, o basta simplemente con la observación, y se dará cuenta que una estrella no cabe en nuestro planeta. De manera que ver que una estrella caiga literalmente en el planeta no tendría mucho sentido. Recuerden una vez más, es un lenguaje figurado. Es un lenguaje figurado. Nos va a decir más adelante, es un lenguaje simbólico, nos va a decir más adelante que hay un cielo nuevo, una tierra nueva. Es decir, Dios va a cambiar todas las cosas. Es como si Dios removiera la creación que hizo al principio, donde cada cosa fue puesta en su lugar. Es como si Dios está haciendo una nueva creación. Pero para hacer esta nueva creación tiene que haber una sacudida. Tiene que haber un terremoto, tiene que haber que Dios entienda o que Dios se mueva, que Dios está emitiendo su juicio, porque es su día final, es su ira contra todo. Recuerden, el día que Jesús muere, ¿qué elementos hubo? Oscuridad, la nube, ¿no? El tema y hubo un terremoto, porque nos está mostrando que el Señor hizo el juicio de Él sobre Él, para que nosotros no lo tuviéramos que recibir, lo recibió Él en nuestro lugar. Bueno, lo que está diciéndonos acá es, ese es el día del juicio del Señor, la ira del Señor contra todo el mundo. Por eso nos está diciendo contra todo el universo, por eso está metiendo todos los elementos.
Y no importa si una persona en esta vida se aferró a su fuerza, a su poder, a ser un rey, a ser un hombre poderoso, no importa, todos huirán acobardados, pidiendo incluso, mátanos, cáenos encima. No sé, si tuvieran un rascacielos, cáenos rascacielos encima y tápanos. Prefiero que me caiga este monte, que caiga el peso de la ira de Dios sobre mí. Usted sabe que lo va a matar la montaña, ¿verdad? Pero el peso de la ira de Dios es mucho peor. Lo recibió Cristo en nuestro lugar. Por eso podríamos ser mantenidos en pie solamente mediante Jesús. Ellos se hacen la pregunta y dicen, ¿quién podrá sostenerse? En otra versión, ¿quién podrá mantenerse en pie? Hermanos, solamente aquellos que estén en Cristo. En el próximo capítulo, que vamos a ver el tema del próximo sermón, pero adelantando un poco, nos pone la idea contraste. Versículo 9 del capítulo 7, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿En qué forma estaban ellos? De pie. Mientras estos no se pueden mantener de pie, estos se pueden mantener de pie porque tienen al frente de ellos ¿a quién? Al Cordero de Dios. Hermano, nosotros somos sostenidos de pie únicamente por el Cordero. Tú de aquí puedes preguntarte si crees o no crees esto, pero esto es lo que la palabra del Señor nos dice. El Señor aplicará sus juicios. Tardaremos quizás, no sé, lo que falta hasta que el Señor venga para ponernos de acuerdo nosotros en cómo serán estos eventos, o el orden, o si esto primero y esto después. Mis hermanos, ese no es el punto. El asunto es que cuando eso ocurra, con toda la intensidad que ocurre, cuando venga el día de la ira del Señor, los que estén en Él serán sostenidos. Solamente los que estén en Él. Fíjense, vamos al texto de Zacarías para que podamos entender cómo el Señor es un Dios paciente y cómo Él está haciendo su juicio y lo va a hacer hasta que Él lo determine. Ya en Zacarías nosotros vimos la imagen de estos 4 jinetes. Dice el versículo 7 hasta el versículo 16 del capítulo 1. El día 24 del mes 11, que es el mes de Sebat, en el segundo año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, de esta manera. En una visión nocturna vi un hombre que iba montado en un caballo rojo. El hombre estaba entre los mirtos que había en la quebrada, y detrás de él caballos rojos, castaños y blancos. Entonces dije, ¿quiénes son estos, Señor mío? Y el ángel hablaba conmigo, me dijo, te mostraré quiénes son estos. Y el hombre que estaba entre los mirtos respondió, estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Ellos respondieron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y toda la tierra está en paz y tranquila. Contexto del tiempo de Zacarías. Es decir, nos está utilizando el lenguaje de como cuando el Señor manda a estos emisarios y cuando ve que la maldad sube hasta su trono, Él envía el juicio. Estos son como estos corceles que salieron a revisar la tierra y encuentran que está en paz en ese momento. Todavía no es el tiempo del juicio. En Apocalipsis se nos presenta que llega el día donde es el momento del juicio y ellos van a aplicar ese juicio. Pero cuando el profeta Zacarías encuentra esto, le dice al Señor. Entonces el ángel del Señor respondió, oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras consoladoras. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, proclama diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sión, pero yo estoy muy enojado contra las naciones que estaban confiadas, porque cuando yo estaba un poco enojado, ellas contribuyeron al mal. Por tanto, así dice el Señor, me volveré a Jerusalén con compasión, en ella será reedificada mi casa, declara el Señor de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Si se dan cuenta, mis hermanos, el lenguaje es muy similar. Mientras a Jerusalén el Señor le otorga el que sea perdonada por su pecado, muestra que a las naciones impías, que cuando el Señor estaba haciendo esto, más bien aumentaron su maldad, el Señor les terminará castigando. Y es la misma palabra que utilizará Apocalipsis cuando nos va a hablar de una nueva Jerusalén, donde va a estar el pueblo del Señor. Mis hermanos, nosotros no tenemos que precisar en el libro de Apocalipsis cada elemento que encontramos. ¿Por qué el aceite y el vino no se tienen que desperdiciar? No tenemos que perder el tiempo en ello. El asunto es
Hermanos, tenemos más de un solo pasaje. Tenemos en casi toda la Escritura que nos habla que el mal debe ser erradicado. Y cuando hablamos de mal, hablamos de los que lo practican. Tendrán que recibir el juicio. Y a no ser que el Señor nos salve, nosotros no tendríamos que padecer ese juicio. Así que el asunto que está aquí en rigor es, el Señor aplicará sus juicios. Ya está corriendo su reloj. Usted no lo ve, pero aquí tengo un reloj puesto en la mano, el cual ese reloj lo tengo hace más de 10 años. Ahora, usted nunca me había puesto, no me había visto nunca puesto ese reloj. Y le voy a decir por qué. Hace 3 años y un poco más ese reloj se me paró. Y yo dije, tengo que llevarlo para que me le pongan una pila. Y en todo ese tiempo no lo puse. Justamente hace un par de semanas busqué un centro autorizado, como iba a estar en Barranquilla, para buscar y cambiarle la batería. Hermanos, 20,000 pesos me costó eso. Que si usted saca cuenta, no es nada comparado con el tiempo que yo no estuve usando el reloj por 20,000 pesos, porque ¿qué pasa con un reloj que no da la hora? No sirve, no sirve. Ahora, mis hermanos, ¿cree usted que el reloj de Dios se le acabó la pila? ¿Usted cree que no está avanzando el reloj del Señor conforme a sus propósitos? Aunque el hombre nos diga paz, y va a venir esta nueva persona que nos diga paz, o nosotros vamos a tener un tiempo donde pase tal cosa, hermano, usted sepa que no sabemos cómo ni cuándo, pero el Señor va a regresar. Y cuando el Señor regrese, Él va a llevar los suyos con Él, pero también va a ser el día de la ira del Señor. En tanto eso llega, nosotros somos llamados a mantenernos en pie en Él, mantenernos firmes, escondidos en Él. Así que entonces, para cerrar nuestro sermón, hermano, preguntémonos, ¿estás realmente manteniéndote en pie en el Señor? ¿Dónde se aferra tu vida? ¿Tú estás creyendo que porque un día hiciste una oración de fe ya es suficiente? No estoy diciendo que orar creyendo en el Señor, arrepintiéndonos y creyendo en Él no es que no nos salva. Estoy diciendo que muchos dejaron lo que hicieron ese día como que ya la garantía. Yo soy de Cristo y no importa cómo viva. Mi hermano, si algo nos ha mostrado el texto de Apocalipsis es el enfoque en vencer. El enfoque en que tú y yo vivamos una vida santa, una vida agradable a Él. Ser anclados, sostenidos en Él. Examinemos entonces nuestras vidas. ¿Está siendo tu vida sostenida por Cristo? En el día de su ira, ¿quién podrá mantenerse en pie? Ese joven, contra todo pronóstico, contra toda molestia que la gente le hizo, se mantuvo de pie 38 horas. Su propósito era pasar el récord que tenía. Hermano, tú y yo no sabemos cuánto queda para el día del Señor, pero nuestra meta es permanecer en pie hasta que Él venga. Permanecer en pie hasta que Él vuelva. Ese es nuestro tiempo. No sabes cuál es. Este joven sabía que tenía que ser 35 horas y un minuto más y ganaba. Pero tú y yo no sabemos. Así que en tanto Él viene, mantengámonos en pie, anclados, refugiados en el Cordero. El Señor nos ayude a ser fieles hasta el final. Amado y buen Dios, yo te quiero dar gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, nos recuerdas que nosotros somos llamados a estar anclados, sostenidos. De tu gracia tan sublime, cada día soy deudor, que tu amor cual ancla firme, una ti